Bienvenidos al canal de Tecne. Yo soy Tecnebot y los invito a suscribirse a nuestro canal, dejarnos su like y activar la campanita para estar al tanto de los cursos y microcursos gratuitos que estaremos subiendo. Espero que los disfruten. Bienvenidos al curso de patrones de diseño. Mi nombre es Luis Fernando Hurtado Loaiza. Soy ingeniero de sistemas con más de 20 años de experiencia. Así que si están listos, comencemos con esta clase. Hoy vamos a ver los patrones de diseño de software, específicamente el patrón Singleton. El patrón Singleton es uno de los patrones creacionales. Como su definición nos indica, el patrón Singleton nos va a permitir crear una sola instancia de la clase para que podamos utilizarla. El método Singleton, ¿no?, es siempre importante que se use para tener un buen control de las instancias que estamos utilizando en nuestros proyectos. Pero, ¿qué pasaría si pudiésemos delimitar a una única instancia en toda la aplicación a ciertos objetos de nuestro proyecto? Esta práctica es la que se conoce como el uso del patrón Singleton. Singleton es un patrón de diseño que le permite asegurarse de que una clase tenga solo una instancia al tiempo que proporciona un punto de acceso global a la instancia. El principal problema del patrón Singleton es que resuelve dos patrones al mismo tiempo. Y por este motivo, decimos que está violando el principio de simple responsabilidad o single responsibility. Garantizar que una clase tenga una sola instancia es el primer objetivo de este método. ¿Por qué querría alguien controlar cuántas instancias tiene una clase? El motivo más habitual es controlar el acceso a algún recurso compartido. Por ejemplo, una base de datos, un archivo, y funciona así. Imagina que has creado un objeto y al cabo de un tiempo decides crear otro nuevo. En lugar de recibir un objeto nuevo, vas a obtener el que ya habías creado. Ten en cuenta que este comportamiento es imposible de implementar con un constructor normal, ya que cada que se hace una llamada a un constructor simple, debe devolver un nuevo objeto cuando utilizamos la llave new. El segundo punto es el de proporcionar un punto de acceso global a dicha instancia. ¿Recuerdas esas variables globales que utilizaste? Bueno, para almacenar esos objetos iniciales es necesario que los tengamos bien definidos, ya que aunque son muy útiles, también son poco seguros, ya que cualquier código podría sobreescribir el contenido de esas variables y descomponer la aplicación. Al igual que una variable global, el patrón Singleton nos va a permitir acceder a un objeto desde cualquier parte del programa. No obstante, también evita que otro código sobreescriba la instancia. Este problema tiene otra cara. No queremos que el código que resuelve el primer problema se encuentre disperso por todo el programa. Es mucho más conveniente tenerlo dentro de una clase, sobre todo si el resto del código ya depende de ella. Por lo cual, hoy en día, el patrón Singleton se ha popularizado tanto que la gente suele llamar Singleton a cualquier patrón, incluso si solo resuelve uno de los problemas antes mencionados. Las soluciones a estos problemas. Todas las implementaciones de Singleton tienen estos dos pasos en común: crear un constructor predeterminado y que sea privado para evitar que otros objetos usen el nuevo operador con la clase Singleton. Crear un método de creación estático que actúa como constructor. Como podemos ver aquí, la clase de arriba, SinglePatternDemo, no tiene mucha importancia y es simplemente propia para ejecutar la aplicación. Pero no es importante en el momento de la definición en sí del patrón. Lo importante del diagrama de UML es la clase SingleObject. En esta clase SingleObject tenemos una variable instancia que es del mismo tipo que la clase. También tenemos un constructor de la clase
single object, pero este constructor debe ser implementado como un constructor privado. Y finalmente, tenemos un método getInstance, que es el que se encargará de devolver la instancia del objeto. Es decir, también necesitemos que retorne un objeto del tipo de la clase SingleObject. ShowMessage y cualquier otro método que podamos tener será simplemente funcionalidad propia de la clase que queramos utilizar. Usos del patrón singleton. Imaginen que ustedes tienen una lista de países que mostrar. En esa lista de países es muy poco probable o casi nula la posibilidad de que puedan cambiar los nombres. Entonces no tendría sentido devolver a cada usuario que accede a nuestro sistema un espacio de memoria. Es decir, un objeto el cual tenga ahí una lista de países. Por ejemplo, si tenemos miles de usuarios, vamos a tener miles de objetos en memoria que contienen la misma información. Entonces, esto no tendría sentido. En ese caso sería mejor tener un único objeto, el cual sea instanciado una única vez y por cada usuario que necesite esta información. Cada que este usuario simplemente necesite pedir al objeto que ya ha sido instanciado o quizás por otro usuario al iniciar el programa de la misma información. Es decir, miles de usuarios estarían utilizando un único objeto, lo que en performance significa que el consumo de memoria será mucho mejor. Otro ejemplo es el de las conexiones a las bases de datos y usos de recursos del sistema como pueden ser la memoria caché, usos de impresoras o de archivos logs. Veamos la demostración en código de lo que hemos aprendido. Básicamente les decía que lo importante es usar la clase SingleObject o la instancia que vamos a convertirla en singleton. Como método genérico, deberíamos tener una instancia que sea del mismo tipo que la clase. Esta clase la vamos a marcar como select para que no pueda ser modificada más adelante el comportamiento singleton que estamos añadiendo. Luego tenemos un constructor de la clase que puede tener cualquier lógica, la que ustedes necesiten, pero este constructor de la clase debe ser privado. ¿Para qué? Para evitar que pueda ser llamado desde otras clases con nuestra llave reservada new. Y finalmente tendremos un método getInstance que nos devolverá un objeto de la misma clase. Este objeto deberá ser del tipo estático, ya que deberá ejecutarse sin haber sido instanciado primero, como es obvio. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos es verificar si la instancia ya existe. En caso de no existir, la primera vez esta instancia va a ser inicializada internamente desde aquí, llamando al constructor privado que tenemos. Pero para todas las subsiguientes llamadas, el método nos va a retornar la instancia ya existente. Y como les decía, puede haber cualquier otro código que esté relacionado a la lógica que queramos implementar. Veamos la clase donde vamos a llamar a este método. Normalmente lo que haríamos cuando creamos una clase es usar el método new para crear un objeto. Sin embargo, como ustedes pueden observar, el objeto SingleObject no puede ser instanciado directamente. Esto es porque nuestro constructor es privado. Entonces, ¿cómo debemos llamarlo? Muy simple. Llamaremos al objeto y le pediremos que nos dé una instancia de sí mismo. Una vez que llamamos al objeto, podremos ejecutar cualquier lógica que tengamos dentro del objeto. Y, si es necesario, otro usuario podría crear otra instancia del objeto y llamar también a sus mensajes. La diferencia es que estos dos objetos estarán usando por detrás una sola instancia. ¿Y cómo vamos a verificar eso? Lo podemos verificar de la siguiente manera. Si el objeto 1 es igual al objeto 2, estaríamos hablando de que la instancia es la misma y por lo tanto nuestra implementación singleton ha funcionado correctamente. Caso contrario, la implementación singleton no ha funcionado. ¿Ok? Se ha creado una instancia de singleton object. Eso es lo que tenemos
cuando se ha creado el constructor. Fíjense que este mensaje está siendo mostrado una única vez, ¿sí? Luego, el usuario 1 está llamando a single object y está mostrando el mensaje, ¿sí? Entonces se ha llamado a la instancia que ha creado el primer usuario. El usuario 2 hace lo mismo llamando a su propia instancia. Finalmente, vamos a ver esta equivalencia y en base a esta equivalencia nos dice que la instancia es la misma. Por lo tanto, nuestro método singleton funcionó. Ok, esta es una implementación en C# demostrando la forma base de la forma más básica de la implementación de un singleton. Pero como decíamos, esto si lo usamos así de manera abstracta tal vez sea difícil de entender. Entonces, veamos un ejemplo un poco más práctico, un poco más real. Y para esto vamos a ir y vamos a ver el mismo ejemplo, ¿sí? En una instancia Java. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo? Vamos a preparar un ejemplo demostrando la creación de una conexión a una base de datos. Fíjense que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Estamos creando una instancia, esta vez en Java, que va a ser del mismo tipo que la clase. Esta instancia es además privada y no puede ser accedida desde afuera. Posteriormente tenemos el constructor de la clase. En el constructor de la clase podemos tener cualquier lógica que deseemos. En este caso, nuestra lógica simplemente es tratar de simular que hay una conexión que es un poco lenta y asignarle un valor único a nuestro identificador. Posteriormente, tenemos nuestro método getInstancia, que es el cual se encargará de crear y devolver una instancia de la base de datos. Esto ocurre, como habíamos visto, cuando la instancia no existe. En ese caso, pasará el valor que tenemos por referencia y creará una instancia de esa clase, retornando la misma. Posteriormente tenemos métodos que son propios, como por ejemplo conectar a una base de datos, desconectar de la base de datos, ejecutar una consulta, un query, ¿no? Y veamos esto funcionando. Para tal ejemplo, lo que estamos haciendo es tener dos usuarios, un usuario foo, un usuario var. El primero va a crear su instancia, se va a conectar a la base de datos y va a ejecutar un query. Antes de cerrar su conexión, el usuario var habrá creado también otra instancia y fíjense que tiene su propio identificador. Se va a conectar a la base de datos, va a ejecutar el query y recién cuando esto haya ocurrido, var va a cerrar su conexión y foo, que era el que inició primeramente su conexión, se va a desconectar también de la base de datos. Hasta aquí podríamos sospechar que la conexión puede ser diferente. ¿Cómo vamos a verificar en este caso? Vamos a usar una forma un poco diferente. Lo que vamos a hacer es usar el identificador que cada uno ha mandado y lo que se esperaría es que el primer usuario que ha creado una instancia sea el que le asigne el nombre final a la instancia que se va a usar. Entonces, ¿cómo sería esto? Si vemos el mismo valor al imprimir los dos identificadores, tanto de la conexión de foo como de la conexión de var, entonces quiere decir que el singleton se ha reutilizado. Yay, estamos haciéndolo bien. Pero si los valores fuesen diferentes, entonces se crearon dos instancias singleton y por lo tanto ha fallado. ¿Sí? Veamos el resultado de nuestra operación. Vamos a compilarlo. Y aquí está. El usuario foo se conecta a la base de datos, ejecuta una consulta, un select from foo. Inmediatamente el usuario var se va a conectar también a la base de datos y va a ejecutar su propia consulta, select * from var.
Luego el usuario var se está desconectando de la base de datos y el usuario foo se está desconectando de la base de datos. Como vemos, el resultado del identificador de ambas instancias siempre es 1. Instancia 1 que fue creada por foo. Es decir, que 2 no creó una instancia a pesar de que llamó al mismo método, sino que reutilizó la ya existente instancia creada por el usuario foo. En conclusión, una visión general de las ventajas que nos provee los algoritmos Singleton es que se puede tener una certeza de que la clase tiene una única instancia, que obtenemos un punto de acceso global a dicha instancia y que el objeto Singleton solo se va a inicializar una vez, y esto nos va a permitir hacer un ahorro de memoria o ahorro de recursos al momento de llamar a estos objetos. La desventaja, como ya decíamos al principio, es que como está resolviendo dos problemas al mismo tiempo y está todo dentro de una misma clase, está violando el principio de simple responsabilidad. El patrón Singleton también puede enmascarar un mal diseño. Por ejemplo, existen algunos componentes del programa que saben demasiado sobre los otros, y esto no siempre es lo que nosotros esperamos. El patrón también requiere de un tratamiento especial en un entorno con múltiples hilos. Para esto existen varias soluciones, diferentes implementaciones de Singleton que van a apoyar a este método. Y finalmente podemos decir que puede resultar complicado realizar una prueba unitaria del código de cliente del Singleton, ya que cada uno de los tests tratará de llamar siempre a la misma instancia, no pudiéndose ejecutar con diferentes instancias para crear diferentes valores y diferentes pruebas. Y esto podría resultar en errores, ya que cada uno estaría interfiriendo con los valores del otro test. Y entonces, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado esta clase de patrones? ¿Te ha interesado el patrón Singleton? Este es el más simple y más básico de nuestros patrones. ¿Quieres conocer todos los demás? Pues te invito a que puedas pasar clases con nosotros y que te unas a nuestros cursos de patrones de diseño. Muchísimas gracias.